No, tema De serio. de la semana, sí, tema de impacto, sin dudas. La derrota del oficialismo en las urnas el pasado 12 de septiembre aceleró definiciones y tuvieron su punto más alto en la conformación de un nuevo gabinete, ¿no? El viernes por la noche, decíamos, se terminó de confirmar los principales nombres. ¿Qué indica el nuevo armado del gabinete? ¿Qué rumbo buscará el oficialismo adoptar con este nuevo armado? Y sobre todo, una de las preguntas que es si con estos cambios se termina dialogando con ese mensaje o con esa interpretación del mensaje que dieron las urnas el pasado 12 de septiembre. Para charlar sobre este tema nos contactamos con Gabriel Sued. Él es periodista, trabajó mucho tiempo en el diario La Nación, en FM Blue, en La Nación Más también, y ahora está conduciendo el noticiero central de IP Noticias. Y además escribió varios libros, ¿no? Sobre donde la política está bastante en el centro, Los secretos del Congreso del 2019 y El soldado de Cristina, donde hace un perfil del secretario general de la Cámpora, Andrés Larroque, y con eso se ganó un premio también para Crónicas de la Voluntad en el 2014. Está muy bueno el texto El soldado de Cristina, que tuve la oportunidad de leerlo. Estamos entonces con Gabriel Sued. Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, ¿vos todo tranquilo? Gracias por el contacto bien, y por la gracias por llamar. comunicación. Bueno, veíamos en una nota que escribiste ayer, el domingo, formulás varias preguntas respecto del resultado de las PASO, de las novedades de la conformación de este nuevo gabinete y sobre la relación entre las explicaciones que se buscó, ¿no?, de lo que fue para el oficialismo una derrota electoral el 12 de septiembre. ¿Cuáles fueron esas distintas explicaciones que te parece que hubo desde el punto de vista del oficialismo, en la coalición gobernante, esas distintas interpretaciones sobre lo que dieron, lo que dio el resultado del 12 de septiembre? Bueno, la diferencia de diagnóstico es lo que generó toda la pelea política que hubo durante la semana, Ujú. con estas puestas a disposición de renuncia, después con la carta de Cristina. Había un diagnóstico más compasivo de parte de Alberto Fernández acerca de que no había sido tan grave la derrota y que se podía esperar hacer un cambio de gabinete después del 14 de noviembre. Esto es lo que generó la reacción de Cristina Kirchner, que forzó que el cambio de gabinete fuera ahora. Un par de cosas para decir. Primero sobre la conformación del gabinete, que no sé cómo lo habrán analizado ustedes, pero termina respondiendo más a tratar de gobernar las tensiones internas dentro del frente Sí. que a imprimir un cambio en la gestión. No hay ningún ministro de los que hayan designado, quizás Persic en la educación, sí, tiene como una trayectoria muy valorada en ese ámbito. El resto son dirigentes que están un poco de vuelta en su carrera política. Aníbal Fernández, que ya estaba de panelista en la televisión, Julián Domínguez, Daniel Filmus, incluso, que era funcionario, es funcionario, pero como que había atravesado ya muchas etapas de su carrera política y estaban de vuelta. Y lo que también tienen en común como característica es que pareciera que Alberto Fernández buscó ahí dirigentes que no respondieran directamente al mando de Cristina, que tampoco respondieran directamente al mando de Sergio Massa, Mm. que pudieran ser considerados como propios en algún punto, pero lo extraño es que si el diagnóstico del kirchnerismo y el que finalmente termina derivando en este cambio de gabinete es que el problema era la política económica, no se toca ninguna pieza del gabinete Mm. económico. Por eso habrá que ver qué resultado tiene esto, si es que tiene alguno, y si es que no hay alguna otra crisis más adelante. Te hago otra pregunta con respecto a lo que vos decías de los cambios en el aspecto económico. ¿Qué posibilidades de ese cambio en la política económica abre el camino a figuras como Mansur, Fernández o Domínguez? Bueno, ninguna porque el gabinete económico no se tocó.
En todo caso, habrá que ver si Martín Guzmán, como responsable primordial de la política económica, decide dar un golpe de timón. Pero ninguno de los cambios de gabinete responde al que era, según el diagnóstico de Cristina Kirchner, el problema por el cual se perdió la elección, que era la política económica, una política fiscal restrictiva. Bueno, nada de eso está Ujú. solucionado con las designaciones del nuevo gabinete. ¿Y qué te parecen estas designaciones? Ya te digo, me parece que son designaciones que apuntan a tratar de resolver las tensiones internas dentro del Frente de Todos. No están pensando en mejorar la gestión. Y eso fue un gran problema para el gobierno durante estos 2 años, que muchas decisiones estuvieron muy atravesadas por las tensiones internas y que esas tensiones internas entorpecieron la gestión. Porque a veces para tomar una decisión, para cambiar a un ministro como el de Justicia, estuvieron 10 días, para mandar un proyecto de reforma de justicia estuvieron, no sé, 6 meses, para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria también hubo varios idas y vueltas. Entonces es un gobierno que tenía ya ese problema, al que las tensiones internas le dificultaban la gestión y a la hora de hacer un cambio de gabinete, Claro, estamos en comunicación con Gabriel Sued, analizando un poco lo que dejan, sobre todo la conformación del nuevo gabinete, no como producto de lo que fue el resultado electoral. Vos comentabas recién, Gabriel, este problema de la gestión, ¿no? Y de cómo puede o no repercutir estas modificaciones en el gabinete en la gestión. ¿Qué opinás de la definición de que en el marco de un gobierno de coalición, como es el del Frente de Todos, hay varios actores, incluso trabajaron y se ubicaron distinto, ¿no? Alrededor de esta crisis? Bueno, más claramente estos dos polos, dos actores que vos mencionabas, el sector que responde más a Cristina Fernández, Alberto Fernández con otra visión de lo que dejó el resultado, Massa jugando ahí al centro, incluso exponiéndose mucho menos en la decisión, en las definiciones alrededor del gabinete, y en ese marco, un gabinete que puede aparecer como más peronista, o sea, es un giro al peronismo más tradicional con lo que está quedando, digamos, con este gabinete armado, ¿te parece? mira, se puede hacer esa lectura, pero yo creo que lo que determina la selección de los nuevos Mm, ministros es que Alberto Fernández buscó figuras sí, que no sean, digamos, dirigentes que responden directamente a Cristina ni a Sergio Massa. Digamos, intentó preservar su cuota de poder dentro del gabinete mm. y buscó a dirigentes que él puede considerar como propios, para no romper la ecuación de poder interna dentro del gabinete. Y no está Entonces, sobreestimando su capacidad, digamos, para, en última instancia, conducir a ese sector porque digo, el núcleo del albertismo es un núcleo quizás más preciso, esa conformación, esos márgenes, ese contorno del albertismo hasta el momento estaba bastante reducido en un sector de funcionarios. Digo, no me imagino quizás a un Aníbal Fernández, a un Domínguez, como parte de una tropa propia albertista. bueno, yo sí lo considero así, Ujú. o un intento por eso. Una Si bien búsqueda. son funcionarios que estuvieron con Cristina y que a Alberto Fernández, la lealtad a Alberto les puede durar 5 minutos, Sí. hoy en día son dirigentes que en el universo amplio del peronismo no estaban bajo la órbita de mando de Cristina. Hoy, no te Sí. digo que Aníbal no sea kirchnerista, pero digamos que hoy no era parte de ese dispositivo. No hablaba con Cristina hace un montón, no tiene especial buena relación con la Cámpora ni con Máximo, no forma parte de ninguna de las agrupaciones que integran el Patria, y sí había tenido un acercamiento con Alberto Fernández diciendo, es mi amigo, el presidente, lo había ido a ver varias veces.
Esa característica tiene Aníbal. Filmus es un tipo que también, siendo parte del kirchnerismo, no era del cristinismo duro y tenía cierta autonomía respecto a Cristina. Es parte de la corriente nacional de la militancia que lidera Agustín Rossi, y Agustín Rossi hace algunas semanas o meses había roto la relación de liderazgo de Cristina, eh, porque Cristina no lo había acompañado en Santa Fe, hacía mucho que no hablaban, también estaba medio quebrado eso. Claro. Y Julián Domínguez, bueno, tampoco respondía o responde a Cristina, es un tipo del peronismo que estaba ahí medio olvidado, encontró un refugio en el ESMATA de Piñanelli. Eh, Son dirigentes que, ya te digo, no tenían una conducción de Cristina ni de Sergio Massa, y que entonces Alberto Fernández puede considerar que, dado que él está construyendo un sector propio con los gobernadores, con la CGT, con algunos intendentes, que es, entre comillas, tropa propia en construcción al menos. Ujú. Bien, ahí hay un tema respecto de cómo entra este dispositivo, ¿no? Este nuevo dispositivo del gabinete en función del objetivo, entiendo, deseable por parte del oficialismo de ir a recuperar un voto que le fue esquivo en las PASO. ¿Cómo ves este nuevo armado en función de este objetivo? Vos decías, no va a repercutir mucho quizás en términos de gestión, pero no sé, quizás como dispositivo electoral, como para poner al oficialismo de cara a la nueva pelea. ¿Cómo ves ese tema? Y si es así, digamos, ¿qué herramientas ves que se puede dar el oficialismo para ir a la búsqueda de ese voto esquivo que le quedó el 12 de septiembre? Bueno, me parece que el resultado electoral desató en el oficialismo una discusión sobre el rumbo económico Sí. que todavía no está saldada o todavía no está abordada, porque no conocemos las medidas que se van a tomar para dar un giro en cuanto al económico. Y también generó una crisis política que sí me parece que se recondujo o más o menos quedó, no sé si saldada, pero enmendada, emparchada con estas nuevas designaciones en el gabinete. O sea, Cristina Kirchner, ¿qué quería? Un giro en lo económico y un cambio de gabinete. Alberto Fernández resolvió el cambio de gabinete nombrando a dirigentes que no le responden directamente a Cristina, intentando Mm, mantener el equilibrio dentro del gabinete. El cuestionamiento sobre la política económica todavía no obtuvo respuesta. Desde los nombres no hay ninguna respuesta porque mantiene intacto el gabinete económico. Habrá que ver desde las políticas si hay una respuesta a eso. claro. Ahora, hubo cierto repudio por un sector importante del progresismo, mismo el colectivo de actrices argentinas, que son parte, también una gran parte del kirchnerismo, que sí repudió a una designación como la de Mansur. ¿Vos qué opinás de eso? Que es un tema muy secundario, de tercer orden en este momento para los intereses del oficialismo. Digamos que es una contradicción que se van a tener que Ujú. comer. De hecho, Eli Gómez Alcorta eh, se reunió con el presidente el fin de semana y Alberto le encomendó que elaborara un decreto para que haya paridad en las designaciones en el Ejecutivo. O sea, una sobreactuación de algo que en los hechos el gobierno no cumple. ¿Cómo le va a encargar el presidente a la ministra de Género que elabore un decreto que después va a firmar él Claro. Claro. para que haya paridad en las designaciones, cuando lo que acaba de hacer con las designaciones en el gabinete es quebrar todo tipo de, volcar la balanza en contra de la presencia de las mujeres en el gabinete? Está claro que no es hoy una prioridad para el gobierno en esta situación de crisis política. Entonces, me parece que desde el kirchnerismo también han registrado que hoy no es una prioridad y que más allá de algunos chisporroteos, están dispuestos a convivir con eso. Claro, y quizás, bueno, eso tenga repercusiones más
esto que decía Tomás recién, un sector también de lo que podríamos llamar de la progresía, sectores que estuvieron más alrededor de la pelea por el derecho a aborto, pero ahí quizás también hay un problema de visión, ¿no? Esto ya opinión propia, pero en considerar que quizás esas problemáticas están reducidas a un nicho y que una designación de este tipo, es cierto que las discusiones de gabinete y todo quizás terminan, se cierran en un círculo más pequeño, que sigue mucho la política, las definiciones políticas, y después al momento de ir al voto masivo, bueno, ahí aparecen otras cuestiones, lo económico y todo, pero quizás estén subestimando un poco las implicancias de estas definiciones, sobre todo del momento que viene en la Argentina, ¿no? De ese fuerte peso de la marea verde que fue efectivamente y tuvo una incidencia, una implicancia de masas que llevó a un sector muy, muy amplia. Gabriel, te hago una pregunta más, ya quizás saliendo un poco de lo que es la conformación del gabinete, pero sí respecto al resultado electoral, vos has analizado también, visto más de cerca cómo fue el armado del larretismo en la ciudad, su proyección de ahí hacia la política nacional también. ¿Cómo te parece que va a jugar la oposición de acá a noviembre? ¿Ves alguna estrategia más definida por parte de los principales actores de Juntos? Bueno, hay una frase que le atribuyen a Napoleón, ¿no? Que es que cuando el enemigo se equivoca, no hay que interrumpirlo. Ujú. Y me parece que eso está haciendo hoy en día Juntos por el Cambio, dejando que el gobierno se equivoque y tropiece, y está preparando mientras tanto con el mejor escenario posible, digo, porque está hoy en las sombras de lo que es la atención pública, una foto de unidad tanto en la ciudad como en la provincia que les permita mejorar incluso el resultado para el 14 de noviembre. Me parece que Juntos por el Cambio lo único que tiene que hacer es procurar reforzar el voto que tuvo, sostener el mismo mensaje que había tenido de cara a las PASO. Algunos gestos a la ultraderecha ya han Sí. hecho, con el abrazo de Patricia Bullrich y Milei. Seguramente habrá más presencia de los halcones, como hubo en el último tramo de la Ujú. campaña, para que no tengan fuga de voto por derecha. Y me parece que con eso ya están hechos. Y cerrar ahí. ¿Y te parece que en estas definiciones y con este tipo de conformación de gabinete, por esto que charlábamos antes también, queda un espacio a la izquierda del gobierno? Tolosa Paz había recuperado esa frase, ¿no? De que a la izquierda del kirchnerismo estaba la pared, la volvió a mencionar antes de la campaña de las PASO. ¿Te parece que después de la derrota y con esta conformación de gabinete se abre un escenario distinto para la izquierda, en el marco de que la propia elección del 12 de septiembre me parece que fue una negativa, ¿no? Esa definición? Efectivamente hay un espacio a la izquierda del gobierno, pero ¿cómo ves que puede repercutir ahí también este movimiento? Bueno, digamos que el 12 de septiembre se notó que había un desencanto de un sector muy grande del electorado con el gobierno. Eh, y si analizamos los números, Juntos por el Cambio no tuvo un porcentaje mayor de votos que los que había conseguido en el 2019 y en el 2017. Es decir, que el resultado electoral se explica más que nada por la caída electoral, el derrumbe electoral del peronismo en estas elecciones. Y sí, mucho de ese desencanto derivó en un voto para la izquierda. A nivel nacional se nota, ¿no? Ujú. Donde ya la ultraderecha no tiene tanta presencia. Y digamos que si ese desencanto se profundiza por lo que fue esta semana posterior a las PASO, la izquierda tiene una oportunidad, porque además hay muchas opciones de izquierda que no superaron las PASO. Así que me parece que está todo dado como para que la izquierda no solo sostenga el resultado de las PASO, sino que incluso crezca un poquito más. Ahí está. Bueno, Gabriel Sued, periodista, ahí estábamos analizando un poco los resultados que quedan
de la elección y la conformación del nuevo gabinete. Obviamente esto tendrá más repercusiones. Hoy está el anuncio oficial y bueno, preparados, así como nos tiene acostumbrados la política en nuestro país, a cambios bruscos de acá hasta noviembre también. Te agradecemos mucho por tu tiempo, un gusto charlar con vos, Gabriel. De nada, y los felicito por el laburo audiovisual que hacen. La verdad que Gracias. mirando la pantalla me sorprende la cantidad de recursos que tienen, cómo los manejan, cómo los tiran a tiempo. Ahí Ahora no- que trabajo en la tele, esas cosas las miro más y me imagino que con una estructura chica Hagamos bien. están teniendo muy buen resultado. Yo quiero hacerte la consigna del día antes de irte, Dale, Gabriel. dale. O sea, la A ver. consigna tiene que ver con el rock nacional. Estamos haciendo una encuesta de cuál es la mejor banda, si son Soda Stereo, Los Redondos, Sumo o alguna otra que quieras mencionar. Yo ahí no tengo ninguna duda que son Los Redondos. ¿Viste? Cerró Vamos ganando. filas. Cerró filas. Cerró filas con Los Redondos. Con Jessica Khan. Ahí va. Muy bien. Gracias, Gabriel, un abrazo grande. A ustedes. Saludos.